Esa noche lo cambió todo de formas que nunca imaginé. Todo comenzó con una simple petición de mi madrastra, Jessica, quien me pidió que me quedara en casa mientras mi padre salía a pescar, como de costumbre. En ese momento, parecía algo normal. Después de todo, la mayoría de los fines de semana solo estábamos nosotros dos. Pero no me di cuenta de que esa noche llevaría a algo mucho más allá de lo ordinario, una noche que pondría a prueba los límites de nuestra relación y dejaría una profunda huella en mí, ***. Recuerda suscribirte a mi canal para que pueda seguir trayéndote historias reales tan fascinantes como esta. Y no olvides ver este vídeo hasta el final porque esta historia será realmente interesante. Aquella mañana, la casa estaba inusualmente silenciosa. La presencia habitual de mi padre ya no estaba, y ese silencio era extraño. Acababa de terminar mi tarea y me estaba preparando para relajarme cuando Jessica me llamó al salón. ¿Puedes ayudarme un poco? Su voz era suave, casi demasiado natural. Podía sentir que estaba nerviosa, pero no sabía por qué. Dudé por un segundo. Claro, ¿qué necesitas, mamá?, pregunté mientras me acercaba al lugar donde estaba sentada. Jessica generalmente tenía un aire calmado, pero hoy había algo diferente en ella. Sonrió, pero sus ojos tenían una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Siéntate, dijo, dando unas palmaditas en el cojín a su lado. Le hice caso, sin estar seguro de lo que iba a pasar pero curioso por saber qué estaba ocurriendo. Jessica se recostó, cruzó las piernas y me miró con una mirada intensa que nunca antes había visto en ella. Has crecido mucho, ¿sabes?, dijo, con un tono suave pero cargado de un significado no dicho. Ya no eres el niño que solía conocer. Mi corazón se saltó un latido. Esto no se parecía en nada a ella. Siempre habíamos tenido una relación amistosa y relajada, pero hoy había una sensación de peligro en el aire. Supongo que sí, murmuré, sin saber cómo responder. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de mí. No, en serio, enfatizó. Has cambiado, y creo que ambos lo sabemos. La forma en que lo dijo me hizo estremecer. Una sensación de tensión extraña llenaba la habitación, y no sabía cómo romperla. Jessica, ¿qué estás tratando de decir? Finalmente me atreví a preguntar, obligándome a comprender lo que estaba ocurriendo, porque el ambiente estaba tan cargado de palabras no dichas. Por un momento, no respondió. Simplemente me miró, buscando en mis ojos las palabras correctas. Luego suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana. Tu padre estará fuera este fin de semana, dijo en voz baja, mirando hacia el patio. Solo estaremos tú y yo aquí. Asentí, sin estar seguro de hacia dónde iba esta conversación, pero sintiendo una inquietud creciente en mi estómago. Ella se dio la vuelta para mirarme, su expresión era ilegible. ¿Sabes? He estado pensando mucho, comenzó, con una voz calmada pero suave. Hay cosas que quiero decirte, cosas que nunca tuve el valor de expresar hasta ahora. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué cosas? Ella se acercó más, su mirada fija en mí. Sobre nosotros, dijo simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿A qué se refería? Esto era absurdo. Intenté reírme para quitarle importancia, pero mi voz tembló. ¿Qué quieres decir con nosotros? Jessica sonrió, una pequeña pero significativa sonrisa que hizo que mi estómago diera un vuelco. Tú también lo has notado, ¿verdad?, preguntó, su voz bajando de tono. ¿Cómo han cambiado las cosas entre nosotros? Ya no somos solo madrastra e hijastro. Mi mente daba vueltas, tratando de comprender sus palabras, pero en el fondo sabía exactamente a qué se refería. Yo también lo había sentido, esas miradas furtivas, esos toques que parecían durar más de lo normal. Pero siempre había descartado esos sentimientos, convencido de que no eran reales. No sé de qué estás hablando, mentí, con un susurro en mi voz. Ella se acercó aún más, su presencia parecía envolverme, y de repente la habitación se sentía demasiado pequeña. Si lo sabes, dijo suavemente, sus dedos rozando ligeramente mi mano.
Tú también lo sientes. Me levanté de repente, retrocediendo para intentar aclarar mi mente. Jessica, esto es una locura, dije, con la voz temblorosa. No podemos, no debemos, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Pero ella no retrocedió, al contrario, se acercó aún más, reduciendo la distancia entre nosotros. ¿Por qué no?, susurró, sus ojos ardiendo con una intensidad feroz. Somos adultos, no tenemos que seguir las reglas de nadie más. Sacudí la cabeza, intentando resistir la atracción que me empujaba hacia ella. No, esto no está bien, insistí, pero incluso al decir esas palabras, sentí como mi determinación se desvanecía. ¿Y si lo está?, respondió, levantando una mano para rozar suavemente mi mejilla. Ese toque fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, y por un momento, me quedé inmóvil, atrapado en la red que ella tejía alrededor de nosotros. Quería decir que no, quería apartarla, salir corriendo de esa habitación y olvidarlo todo, pero no podía. Había algo que me mantenía ahí, quieto, y me odiaba a mí mismo por ello. No podía sacudirme la sensación de que todo estaba escapándose de mi control. La tensión en la casa se volvió cada vez más insoportable. Cada vez que veía a Jessica, sentía el peso de lo no dicho presionándome, sofocándome. Pero no sabía cómo enfrentarlo, ni cómo detener la atracción lenta pero inevitable que nos arrastraba hacia algo peligroso. Los días pasaron como en un borrón. Cada conversación llevaba consigo una sensación de pesadez, como si estuviéramos caminando sobre el filo de una navaja. Intenté mantener la distancia, evitar quedarme a solas con ella siempre que podía, pero no era fácil. Ella siempre encontraba una manera de acercarse, de asegurarse de que su presencia fuera notada. Ya fuera un leve roce en mi brazo o una mirada desde el otro lado de la habitación, siempre estaba ahí. Una tensión latente que no desaparecía. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Mi padre trabajaba hasta tarde, y yo intentaba esconderme en mi habitación, esperando que si la evitaba el tiempo suficiente, todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, sabía que eso no sucedería. Podía oírla moverse en la planta baja, el sonido del televisor apenas perceptible de fondo. El reloj en la pared hacía tic-tac, cada segundo que pasaba hacía más difícil ignorar la realidad. Pensé en llamar a un amigo, inventar una excusa para salir de la casa, pero algo me detuvo antes de levantar el teléfono. En lugar de eso, me encontré de pie fuera de mi habitación, escuchando el silencio que envolvía la casa. Era demasiado silencioso, demasiado tranquilo. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Bajé las escaleras, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Jessica estaba sentada en el sofá, una copa de vino en la mano, su mirada perdida en la dirección del televisor. Al principio, no pareció darse cuenta de mi presencia, o tal vez lo hizo, pero fingió no verme. Dudé al final de las escaleras, sin estar seguro de qué decir o hacer. Pero entonces levantó la mirada, nuestros ojos se encontraron, y supe que no había marcha atrás. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz suave, casi demasiado natural. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi corazón latiera más rápido. La sensación era como la primera vez. Sí, murmuré, sin atreverme a decir nada más. Me dirigí al sofá y me senté, intentando mantener la mayor distancia posible de ella. Pero incluso con esa distancia, podía sentir la tensión densa y muda entre nosotros. Nos quedamos sentados en silencio un rato, con solo el leve zumbido del televisor llenando el espacio. Sentía su mirada fija en mí, una mirada cargada de anhelo que me hacía estremecer. No sabía qué hacer, cómo romper ese silencio sin empeorar las cosas. Antes de que pudiera decir algo, ella habló de nuevo. He pensado mucho en nosotros, dijo en voz baja, casi como un susurro. Mi corazón se saltó un latido. Jessica, no podemos, empecé a decir, pero ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Por qué no? Se giró hacia mí, enfrentándome por completo. ¿Por qué tenemos que fingir que no hay nada entre nosotros cuando ambos sabemos que lo hay? Sus palabras fueron como un golpe contundente. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, que no podíamos seguir ese camino.
Pero la verdad era que ya no tenía fuerzas para resistir. Yo también lo sentía, esa extraña atracción entre nosotros, cada vez más intensa. Había intentado ignorarla, convencerme de que no era real. Pero ahora, sentado aquí con ella, ya no podía negarlo. No podemos hacer esto, dije, pero mi voz carecía de convicción. Incluso mientras hablaba, sabía que estaba mintiendo. Ella se inclinó hacia mí, su mano descansando sobre el cojín que nos separaba. No estamos haciendo nada malo, susurró, con una voz baja y apasionada. No estamos hiriendo a nadie. Negué con la cabeza, intentando disipar la neblina que nublaba mi mente. Pero esto no está bien, repliqué débilmente. Ella extendió su mano y la puso sobre la mía. Su toque me hizo estremecer como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. ¿Quién decide lo que está bien o mal? Preguntó, sin apartar su mirada de la mía. Tragué saliva con dificultad, mi corazón latiendo desbocado. Quería retirar mi mano, pedirle que se detuviera, pero no podía. Estaba atrapado, cautivo de este momento, de los sentimientos que había negado durante tanto tiempo. No tenemos que seguir las reglas de nadie, susurró, sus dedos rozando suavemente el dorso de mi mano. Podemos decidir por nosotros mismos lo que es correcto. Cerré los ojos, intentando bloquear su voz, el tacto de su mano. Pero era inútil. Las murallas que había construido a mi alrededor estaban cayendo, y no sabía cómo detenerlo. Antes de que pudiera decir algo, antes de reunir la fuerza suficiente para retirarme, ella se inclinó aún más, sus labios rozando mi oído mientras susurraba. Dime que no sientes lo mismo. Sus palabras me hicieron estremecer, y odié. Como mi cuerpo respondía a ella, cuanto quería ceder. Abrí la boca para protestar, para decirle que esto estaba mal, que no podíamos hacerlo, pero no salieron palabras. En lugar de eso, me encontré girándome para mirarla, mi respiración atrapada en la garganta mientras nuestras miradas se cruzaban. El momento se alargó, la tensión entre nosotros creciendo con cada segundo que pasaba. Y entonces, sin pensar, sin planearlo, me incliné y la besé. Al principio fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos probando las aguas, inseguros de lo que sucedería después. Pero el beso pronto se intensificó, el calor entre nosotros aumentando mientras cedíamos al deseo que había estado creciendo durante tanto tiempo. Mis manos encontraron su camino hacia su cintura, acercándola más, mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. El mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer, dejando solo a los dos, perdidos en la intensidad del momento. Sabía que estaba mal, sabía que estábamos cruzando una línea de la que nunca podríamos regresar, pero no podía detenerme. No quería detenerme. A medida que el beso se profundizaba, mi mente corría con 1000 pensamientos contradictorios. Sabía que esto era peligroso, sabía que estábamos jugando con fuego, pero había una parte de mí que no le importaba, una parte que había deseado esto durante más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestros rostros a pocos centímetros de distancia. Sus ojos estaban oscuros, llenos de algo que no podía nombrar, y sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales entre nosotros. He querido esto durante tanto tiempo, susurró, su aliento cálido contra mi piel. Y sé que tú también. No respondí. No podía. La verdad era demasiado para manejar, demasiado abrumadora. En lugar de eso, simplemente asentí, mi corazón latiendo con fuerza mientras el peso de lo que acabábamos de hacer caía sobre mí. Pero incluso entonces, sabía que no había terminado. El beso solo había sido el comienzo. Había más. Siempre habría más. Después de esa noche, todo cambió entre nosotros. No podía mirar a Jessica de la misma manera. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía un calor repentino, un recordatorio de lo que habíamos hecho y de la promesa no dicha de lo que podría volver a suceder. El aire en la casa parecía cargado de algo peligroso, algo que ambos entendíamos pero no nos atrevíamos a reconocer abiertamente. Pasaron los días en un silencio tenso y lleno de incomodidad. Mantuve mi distancia lo mejor que pude, pero era imposible evitarla por completo. Cada roce de su mano,
cada mirada fugaz sentía como una chispa amenazando con encender la tensión que hervía justo debajo de la superficie. Sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, pero había una atracción entre nosotros que no podía ignorar, no importaba cuánto lo intentara. Una tarde, mientras mi padre volvía a estar fuera, el silencio en la casa se volvió insoportable. Estaba paseando por la sala, tratando de distraerme con la televisión. Pero mi mente seguía vagando hacia ella, hacia el recuerdo de ese beso, la sensación de sus labios sobre los míos, el latido frenético de mi corazón. Todo era demasiado. Odiaba a mi propio ser por pensar en ello una y otra vez, pero no podía detenerme. Justo cuando pensé que iba a volverme loco, escuché sus pasos detrás de mí. Me giré y vi a Jessica de pie en el umbral de la puerta, su expresión difícil de leer. Por un momento, ambos permanecimos en silencio, la tensión entre nosotros pesada, cargada con palabras no dichas. Necesitamos hablar, dijo finalmente, su voz baja y vacilante. Asentí, sabiendo que esta conversación era inevitable, aunque no estuviera listo. Sí, contesté, con un nudo en la garganta. Necesitamos hacerlo. Ella caminó hacia el sofá y se sentó con un suspiro. La seguí, sentándome frente a ella, manteniendo una distancia cuidadosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y no me atreví a mirarla directamente a los ojos. No sabía por dónde empezar ni qué decir para mejorar las cosas. Sé que todo ha cambiado, comenzó ella, sus manos entrelazadas descansando sobre su regazo. Y no quiero que te sientas incómodo. Es lo último que quiero. Tragué saliva, mi boca seca. No sé cómo debería sentirme, admití, mi voz apenas un susurro. Quiero decir, esto no es normal, ¿verdad? No deberíamos sentirnos así. Jessica bajó la mirada hacia sus manos, su rostro reflejando conflicto. Lo sé, dijo suavemente. Pero esto no es algo que podamos ignorar para siempre, ¿verdad? No tenía respuesta para ella. La verdad era que no sabía qué debíamos hacer. Todo se sentía mal, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería que terminara. No podía explicarlo ni racionalizarlo, pero esos sentimientos eran reales, innegables. Ella se movió ligeramente en el sofá, inclinándose un poco hacia adelante. He pensado en esa noche constantemente, confesó, su voz casi un susurro. No puedo dejar de pensar en ello. Sentí que el aire se atascaba en mi garganta. Quería decirle que yo también lo pensaba, que me obsesionaba cada momento de vigilia. Pero no pude decirlo. En lugar de eso, simplemente asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Entre nosotros cayó un largo silencio, pesado con todas las palabras no dichas. Podía sentir la tensión acumulándose de nuevo, esa atracción peligrosa que nos había llevado por este camino desde el principio. Y entonces, antes de que pudiera detenerme, hablé. Yo también pienso en ello. Esas palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y una vez dichas, no había forma de volver atrás. Jessica levantó la mirada hacia mí, y en ese momento supe que no había marcha atrás. Habíamos cruzado una línea y ahora estábamos al borde de algo aún más peligroso. Ella no dijo nada al principio, pero sus ojos lo dijeron todo. En su mirada había un fuego, un deseo que reflejaba mis propios sentimientos, y eso me asustó. Pero al mismo tiempo, me atrajo de una manera que no podía negar. No podemos seguir haciendo esto, dije. Debemos parar, dije, con la voz temblorosa, aunque ni siquiera estaba seguro de creer en mis propias palabras. La mirada de Jessica no se apartó de mí. Lo sé, susurró, pero hemos llegado hasta aquí, ¿no? La habitación parecía demasiado pequeña, el aire demasiado sofocante. Quería correr, quería poner la mayor distancia posible entre nosotros, pero no podía moverme. Estaba atrapado, no por ella, sino por mis propios deseos. La atracción entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado abrumadora para resistir. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, ella se inclinó hacia mí, su rostro a solo unos centímetros del mío. Pude sentir su aliento cálido y suave sobre mi piel. Mi corazón latía frenéticamente en mi pecho.
Durante un breve instante, pensé que podría detenerme, podría retroceder y terminar todo antes de que fuera demasiado lejos. Pero entonces, sus labios rozaron los míos, y cualquier pensamiento racional desapareció. Este beso era diferente. Ya no había titubeos ni vacilaciones. Estaba cargado con toda la tensión que habíamos reprimido, los deseos que habían crecido durante tanto tiempo. Respondí a su beso sin pensar, mis manos apretándose contra el sofá, aferrándome al tejido para mantenerme anclado a la realidad. Esto no era sobre amor ni afecto. Era sobre necesidad, una necesidad primordial, ardiente, que ninguno de los dos podía controlar. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía entender. Todo lo que sabía era que, en este momento, no había marcha atrás. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras frentes tocándose. El peso de lo que acabábamos de hacer flotaba en el aire, pero ninguno de los dos se movió para romper el momento. Tenemos que detenernos, repetí, pero mi voz era débil, carente de convicción. Jessica asintió, su aliento cálido sobre mi piel. Lo sé, susurró, pero es difícil, ¿verdad? No respondí. No había nada más que decir. Estábamos atrapados en la red que nosotros mismos habíamos tejido, y por más veces que nos dijéramos que debíamos parar, la atracción entre nosotros seguía arrastrándonos el uno hacia el otro. Y entonces sucedió. Ella se inclinó hacia mí de nuevo, y no pudimos resistirnos. Todo pasó demasiado rápido, y aunque para mí era emocionante, parecía que a ella no le importaba nada más. Cuando terminamos, ella me sonrió, una sonrisa que me hizo saber que lo había disfrutado. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Intentamos comportarnos con normalidad, fingir que nada había sucedido, pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada vez que la veía, sentía un calor ardiente, esa peligrosa atracción. Era como si estuviéramos orbitando el uno al otro, esperando el momento en que ambos cederíamos de nuevo. Y sabía que era solo cuestión de tiempo. Una noche, mientras mi padre trabajaba hasta tarde, me encontré en la cocina, intentando distraerme cocinando. Pero el silencio en la casa era inquietante, y no podía concentrarme. Cada sonido resonaba, recordándome el peso de lo que estábamos haciendo. Al principio no la escuché entrar. Pero cuando me di la vuelta, ella ya estaba allí, apoyada en el marco de la puerta, mirándome con esa expresión inescrutable. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, con un tono aparentemente casual, pero había algo debajo de sus palabras que hizo que mi corazón se acelerara. No, estoy bien, respondí. Hablé, aunque mis manos temblaban. Jessica dio un paso hacia mí, demasiado cerca, su presencia era abrumadora. ¿Estás seguro?, preguntó, sus ojos fijos en los míos. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Jessica, no podemos, comencé, pero ella me interrumpió. No tenemos que hacer nada, dijo suavemente, sin apartar la mirada. Pero tú y yo sabemos hacia dónde nos lleva esto. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y definitivas. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, pero no pude. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Nos quedamos allí en silencio, la distancia entre nosotros reduciéndose con cada segundo que pasaba. Y entonces, antes de que pudiera darme cuenta, ella me besó de nuevo. El beso fue breve, fugaz, pero suficiente para despertar todo lo que habíamos intentado reprimir. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sabía que esto solo era el comienzo. Las semanas siguientes fueron un caos de momentos furtivos y miradas fugaces. Era como si viviéramos en dos mundos separados, uno donde todo parecía normal y otro donde Jessica y yo estábamos siempre al borde de algo que no podíamos controlar. El peso de ese secreto era insoportable, pero no podíamos mantenernos alejados el uno del otro, aunque me repetía que esto tenía que detenerse. Sin embargo, siempre sucedía. Cada vez que mi padre salía a trabajar o se quedaba fuera hasta tarde, la tensión entre nosotros aumentaba. Me encontraba en la misma habitación con ella, y sin necesidad de palabras, ambos sabíamos lo que sucedería después. Era aterrador lo fácil que habíamos caído en este ciclo.
cada roce, cada mirada, era como cruzar una línea invisible. Pero nunca era suficiente para detenernos. Al contrario, nos acercaba aún más, como si una fuerza mayor que ambos nos empujara por este camino. Aquella tarde de sábado, el ambiente en la casa era especialmente denso. Mi padre estaba en un evento de la empresa y no regresaría hasta tarde en la noche. Pude sentir el cambio desde que me desperté esa mañana, una sensación de expectativa silenciosa pero familiar. A medida que avanzaba el día, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo de lo que no habría vuelta atrás. Jessica estaba en la cocina cuando entré, lavando los platos de espaldas a mí. Pero quizás ya sabía que estaba allí, porque no se sobresaltó cuando crucé la puerta. Me quedé en el umbral, observándola por un momento, sin saber qué decir o hacer. Este extraño baile en el que estábamos atrapados se había convertido en rutina, y conocía demasiado bien los siguientes pasos. Ella cerró el grifo y secó sus manos con una toalla antes de volverse hacia mí. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. El silencio era ensordecedor, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad, su mirada escrutándome. No estaba bien. No lo había estado desde hacía mucho tiempo. Pero, ¿cómo podía admitirlo? ¿Cómo podía explicar la tormenta que rugía dentro de mí, la lucha constante entre lo correcto y lo incorrecto? No lo sé, respondí finalmente, mi voz apenas un susurro. Jessica dio un paso hacia mí, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. He estado pensando, comenzó, su tono lento y medido. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que ha pasado. Me tensé, sin estar seguro de si quería tener esa conversación o no. ¿Qué más podemos decir que no hayamos expresado ya con nuestras acciones? Pero ella no retrocedió, y yo sabía que no podía seguir evitando esto para siempre. ¿Qué hay que decir?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Jessica suspiró, pasando el dorso de la mano por su frente. No lo sé, tal vez necesitamos descubrir hacia dónde nos lleva todo esto. No podemos seguir viviendo así, fingiendo que no ha pasado nada. Tenía razón, pero yo no quería escucharla. ¿Y tú crees que esto va a llevarnos a algún lado?, respondí, con un tono más cortante de lo que había planeado. Jessica pareció sobresaltarse un poco, pero no apartó la mirada. No lo sé, admitió. Pero sé que no podemos seguir ignorándolo. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. ¿Qué es lo que quieres de mí?, exclamé, no porque estuviera enfadado con ella, sino porque yo mismo no tenía respuestas. ¿Quieres que diga que todo está bien, que acepto esto? Porque no está bien. No puedo aceptar nada de esto. Su expresión se suavizó, y dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. No quiero que lo aceptes, dijo con suavidad. Solo quiero que seas honesto contigo mismo, y conmigo. Sus palabras fueron como un golpe directo al estómago, porque sabía exactamente lo que quería decir. Me había estado engañando a mí mismo durante demasiado tiempo, convenciéndome de que esto era solo una fase, que terminaría si lo ignorábamos lo suficiente. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de desearla. Y cuanto más intentaba resistirme, más intenso se volvía el sentimiento. No sé qué hacer, admití, con la voz quebrada. No sé cómo ser honesto sobre esto. Jessica extendió su mano, colocándola suavemente sobre mi brazo. Su toque envió un escalofrío por mi cuerpo, y odié cuanto lo anhelaba. Está bien, susurró, con una mirada llena de comprensión. Lo descubriremos juntos. La sinceridad en su voz hizo que algo dentro de mí se rompiera, y antes de darme cuenta, ya la había atraído hacia mí, besándola como si fuera lo único que me mantenía en pie. Esta vez, el beso no fue apresurado ni apasionado. Fue lento y lleno de significado, como si ambos estuviéramos intentando aferrarnos a algo que parecía escaparse entre nuestros dedos. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansaba contra la mía, y nos quedamos allí en silencio, nuestras respiraciones mezclándose en el pequeño espacio entre nosotros. Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos y descontrolados, igual que los míos.
¿Qué estamos haciendo?, susurré, más como un pensamiento en voz alta que como una pregunta dirigida a ella. No lo sé, respondió suavemente. Pero no puedo detenerme, y ella tampoco. Con el paso de los días, nos hundimos más y más en lo que sea que estuviera sucediendo entre nosotros. Los momentos juntos se volvieron más intensos, más frecuentes, al punto de que parecía que solo cuando estaba con ella podía ser realmente yo mismo. Sabía que esto no podía durar. Sabía que, al final, todo tendría que terminar, pero aún no estaba listo para enfrentar eso. Entonces, una noche, todo se derrumbó. Estaba sentado en la sala de estar, el televisor encendido pero sin sonido, mi mente perdida en pensamientos. Jessica estaba arriba, y mi padre se suponía que llegaría tarde, como de costumbre. Pero no presté atención al tiempo, demasiado absorto en pensar en todo lo que habíamos hecho y en lo que no podíamos deshacer. El sonido de la puerta principal abriéndose me devolvió a la realidad. Por un momento, me quedé inmóvil, sintiendo como el pánico crecía en mi pecho. No esperaba que mi padre llegara temprano. Me levanté apresuradamente, pero antes de que pudiera reaccionar, ya había entrado en la sala de estar. Sus ojos recorrieron la habitación antes de detenerse en mí. ¿Qué haces?, preguntó, con un tono neutral pero con algo implícito que no podía identificar. Solo estaba viendo la tele, respondí, con la voz temblorosa, tratando de mantener el pánico fuera de mi tono. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, el peso de la culpa recorriendo mi cuerpo como un flujo eléctrico. Él parecía no notarlo, o tal vez lo había hecho pero decidió ignorarlo. Se sentó en el sofá, cambiando de canal como si fuera una noche cualquiera. Intenté calmarme, convenciéndome de que todo estaba bien. Pero el peso de lo que estábamos ocultando se cernía sobre mí, haciéndome sentir sofocado. Jessica bajó las escaleras unos minutos después, su rostro mantenía una expresión serena. Saludó a mi padre como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Pero yo podía ver la tensión en sus ojos, la manera en que jugaba nerviosamente con sus manos. La cena fue incómoda. La conversación era dispersa, y cada vez que mi padre hablaba, sentía como si las paredes se estuvieran cerrando. No me atreví a mirar a Jessica, incapaz de concentrarme en nada más que en el miedo que apretaba mi pecho con fuerza. Pensé que podríamos pasar la noche sin que nada sucediera, que tal vez podríamos mantener nuestra fachada un día más. Pero mientras recogíamos los platos de la mesa, mi padre de repente se volvió hacia mí, su rostro inexpresivo. Últimamente pasas mucho tiempo con Jessica, ¿no?, dijo, con un tono neutral pero cargado de algo que me hizo contener la respiración. Mi corazón pareció detenerse. Miré de reojo a Jessica, cuyo rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Supongo que sí, tartamudeé, esforzándome por mantener mi voz calmada. La mirada de mi padre se mantuvo fija en mí por un momento que pareció eterno, y pude sentir cómo la atmósfera de la habitación cambiaba. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó, con el mismo tono neutral, pero con una gravedad que hizo que mi sangre se helara. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Mi mente giraba, buscando algo, cualquier cosa que pudiera hacer desaparecer la situación. Pero no encontré palabras. No podía mentir, no cuando la verdad flotaba entre nosotros, tan cercana a ser descubierta. La mano de Jessica rozó la mía bajo la mesa, como una súplica silenciosa. Pero eso solo hizo que mi culpa se sintiera aún peor. No, murmuré al final, tan bajo que apenas se escuchó. No hay nada. Mi padre permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Y en ese silencio, supe que él también lo sabía. Mientras permanecía allí, soportando su mirada que pesaba sobre mí, comprendí que no había forma de escapar de lo que habíamos comenzado. Incluso si las palabras no se pronunciaron, la verdad estaba allí, esperando. Y siempre me seguiría, no importaba cuánto intentara huir de ella.